alabamos, te exaltamos. Señor, abre la ventana de los cielos y del norte, del sur, del este, del oeste. Sopla como nunca antes. Bendice, Dios, nuestros oídos, nuestros ojos con colirio, nuestras manos, nuestros pies. Bendice, Dios, nuestro alma, nuestro ser y espíritu, para que septiembre sea el mes donde las cosas que no ocurrieron hasta hoy comiencen a ocurrir, donde las puertas que estaban cerradas se desbloqueen, se abran. Declaramos que septiembre va a ser coyuntural para lo que resta del 2007. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, declaramos meses bendecidos, donde las puertas se abren, los cerrojos de bronce se desmenuzan, las cadenas del enemigo caen, donde todo lo que quieren hacernos en contra se volverá hacia ellos mismos, y todo aquello que no ha sido de bendición ahora se trastorna en bendición. Lo creemos, lo declaramos. Declaramos septiembre una primavera espiritual en nuestra vida, en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. ¡Aleluya! Un mes de gloria, un mes de unción. Un mes donde todas las cosas son hechas nuevas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén, amén. Antes de tomar asiento, un segundito, por favor. Recién, hace un ratito estábamos hablando, yo le contaba a la pastora Betty que uno a veces viene con la expectativa de que puede ser una noche especial. Cuando uno viene a la tarde o a la noche, cuando sea que viene a congregarse, uno a veces viene con la expectativa de que este puede ser un día especial. Y a veces uno no tiene esa expectativa. Y sin embargo, Dios decide que de igual modo sea una noche histórica. Allá por el año 92, yo escuché un rumor de un tal Claudio Freyson, que yo no tenía el honor de conocer, que de pronto Dios estaba trastornando su iglesia con un mover. Eso le contaba recién a la pastora, como yo lo había vivido. Entonces mi esposa me dice, vamos a ver, la iglesia queda en Belgrano, queda relativamente cerca de donde vivíamos, vamos a ver qué onda. Pero me dijeron, mira que hay colas, hay gente que viene de todos los países, de todos lados, porque hay un mover nuevo, la gente se cae, la gente se emborracha, pasaban cosas que para nosotros veníamos como, a ver qué onda. No es que dijimos, vamos a recibir, vamos a ver qué onda, a ver si le damos el visto bueno, si decimos, ¿es tuyo, Señor, o no es tuyo? Porque uno a veces viene en crítico de cine. Y vinimos en onda críticos de cine. Entonces llegamos y alguien en común nos dijo, vengan por acá, vengan por acá. Y el pastor Claudio estaba predicando y yo soy delgado, pero en aquel entonces era la 3/4 parte de lo que hoy soy. Y por alguna razón, entre decenas de pastores, el pastor Claudio gira sobre sus talones. De esto yo lo puse esto en un libro, contando la experiencia. Él gira en el año 92 sobre sus talones y dice, vos, a vos te digo. Obviamente yo dije, para alguien que está atrás. No, era para mí. Vos, el Señor me dice que va a levantarte como un predicador de jóvenes, va a llenar estadios con jóvenes, Dios te va a levantar, te va a llevar por acá, por acá, por acá. Y dijo, más para él, ¡ay! Me callaba. Y mi señora dijo, ¿qué dijo? No sé, pues yo ni escuché. Y me llevé el video y lo escuché varias veces. Ni siquiera yo le predicaba ni a uno ni a dos personas juntas, pero esa noche Dios había decidido que sea histórica para mí, aunque yo ni siquiera Dios me lo había avisado, pero uno cree que Dios me lo tiene que hacer sentir. A veces no, a veces como hoy, Dios nos puede llegar a sorprender. Así que saluden a alguien y díganle, quizá hoy sea una noche histórica para tu vida. Tal vez sea una noche histórica, tal vez hoy Dios haga algo especial. Esta puede ser la noche en que Dios diga, sí, esta noche te vas a casar. O, no, esta noche no te vas a casar, pero tomen asiento después. Pero Dios te puede decir con quién te puedes casar. O esta es la noche en que Dios te va a revelar qué va a pasar en los próximos años. O te va a dar un nuevo don. Puede a veces resultar una noche histórica. Y eso es lo fascinante y lo adrenalínico de servir al Señor. Que a veces Dios nos puede sorprender. Y a veces uno cree que Dios... Bueno, no es que uno lo cree, es una gran verdad escritural. Dios puede hablarnos en cualquier sitio. Pero hace poco, un pastor brasileño, o brasilero, se encontró conmigo en Uruguay hace unos meses atrás. Y entonces él me dice, tengo una palabra de Dios, y me entrega una palabra muy puntual de parte del Señor, que yo sabía que era el Señor hablando por detalles que yo solo conocía. Y él me dice, cuando Dios quiere hablarnos, nos mueve de un lugar.
O sea, uno quiere a veces que Dios me hable en la habitación, que Dios me hable cuando estoy en el sillón, cuando estoy en el inodoro, cuando estoy en el auto. Y a veces Dios nos mueve a un lugar. Dios dice, y nos trae a congregarnos, pues nosotros decimos, pero Dios me puede hablar en casa. Es una gran verdad. Pero Dios nos mueve por la sencilla razón de que a veces nosotros sobreestimamos al diablo y al infierno. Y nosotros solemos decir, el diablo está sobre mí, el diablo me tentó. El diablo es uno solo y no es omnipresente, no puede estar en todas partes. La que puede estar en todas partes son las suegras que se han multiplicado y están en todas partes. Pero el diablo es uno solo y no puede estar en todas partes. Entonces lo que hay son espíritus, demonios, pero él no puede estar en todas partes. Y a veces nosotros decimos el diablo, el diablo, el diablo, y lo sobreestimamos al tipo, que no se puede multiplicar. No es como Dios que puede estar en todas partes. Entonces a lo mejor el tipo está con Bin Laden, no está con nosotros, porque... Y la información, la Biblia dice que en el infierno hay confusión. Entonces la información cruzada que hay en el infierno es muy poca. Y cuando llega hay mucha confusión. Por eso el Señor le decía a Abraham, subí al monte que te quiero hablar. O salí de la carpa que te quiero hablar. Ya con solo ese pequeño movimiento ya lo confundía a los demonios, porque ellos son territoriales. Entonces le llegaba la información del infierno. ¿Y qué sabe? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? No sé, se me movió y no... ¿Por qué es así? Entonces a veces Dios nos trae a la iglesia, nos da una palabra y hasta que esa información llega al infierno... Pasó un montón de tiempo. Nosotros pensamos que el diablo está atento a todo y el pobrecito no tiene información. Y la poca información es confusa. Entonces los demonios son territoriales. A veces Dios nos mueve de un sitio a otro, nos da una palabra y esa información tarda en llegar o a veces se pierde porque no tienen los patitos en fila los demonios. No es que son... Por eso son demonios. O sea, nosotros a veces los sobreestimamos y decimos, no, el diablo que parece que... Y creo que le damos más lugar del que merece. Por eso, qué bueno que esta noche, si el Señor nos habla, hasta que esa información llegue al infierno, va a pasar mucho tiempo y esta va a ser una palabra que obviamente, dada por Dios, va a generar su fruto esencialmente en este mes tan especial de septiembre. Increíble, ya se está yendo el año otra vez. Dirían las abuelas, ¿cómo se fue el año? Están pasando más rápido los días, sí. Mi mamá dijo eso de que yo nací. ¿Cómo se fue el año? Pero ahora sí, ya estamos en septiembre y es una buena etapa del año para replantear cosas, para que Dios cumpla todo lo que prometió en este año, cuando comenzaba, cuando Dios le habló al pastor, cuando Dios trajo tantos hombres de Dios que hablaron de este año perfecto de alguna manera, este año que estaba en el corazón de Dios. Y yo creo indudablemente que este es el año donde no puede terminar sin que ocurra ese milagro que estamos esperando. Sin que ocurra, sin que se abra esa puerta que a veces parece que se tarda en abrir. Este es un mes muy especial. Yo lo siento de parte del Señor. Anoche estaba predicando en Mendoza en una convención de liderazgo y yo prediqué un sermón que lo titulé Una suerte de desprolijo balance, porque hablé un poco de todo lo que hemos vivido este año como iglesia, no solo como iglesia local, sino como iglesia en general, y les decía que el 2007 yo sentía de parte del Señor que es un mes donde han ocurrido cosas, para algunos muy visibles, para otros no, pero eso no significa que no hayan ocurrido cosas. A veces algunos dicen, sí, este año fue el año en que me enamoré, el año en que me compré el auto, el año en que Dios me habló, el año en que se me multiplicaron los dones, y otro dice, a mí no me pasó nada. Pero a veces Dios pasa por alto nuestra parte almática, porque somos tripartitos, somos cuerpo, alma y espíritu. A veces Dios decide comunicárselo a nuestro alma, a veces no. Pasa por alto nuestro intelecto y Dios trata con nosotros sin que nos demos cuenta que Él está tratando. Pero sí, este es un año donde el Señor tiene cosas especiales, donde las puertas se van a abrir, porque vamos a comenzar el 2008 con más victoria todavía, con más gloria todavía. Y yo no doy por vencido, no digo, bueno, ya terminó el año, ya pasó, no terminó. Lo mejor está por venir, ¿sí o no? Está ya a la vuelta de la esquina, nada más que hay que esperarlo de parte del corazón del Señor. Muy bien, vamos a leer la Biblia en el libro de San Mateo. San Mateo capítulo 26, versículo 33. San Mateo 26, versículo 33. Antes de predicar este mensaje yo le hablé con el pastor Sergio y le consulté porque yo hablé de este sermón un sábado que estuve acá con los jóvenes. Entonces, uno a veces en el temor de no repetir, pero yo sentía particularmente sobre este mensaje y me trajo a la memoria cuando yo era más pibe, hace 2 o 3 años atrás, porque estoy cada vez más joven y la gente lo nota y me lo dice.
Pero cuando yo era más jovencito, nadie lo nota, pero yo me hace bien decirlo. Cuando era más jovencito yo me acuerdo que recorríamos las iglesias realizando campañas evangelísticas. Recorríamos, en mi caso, cantando los coros para un evangelista. Y estuve allá cuando yo tenía 19, 20 años en Parque Chas, en esta iglesia, donde yo vine a cantar los coros. Lo que pasa es que muy pocos se acuerdan porque yo era muy jovencito y después predicó un pastor el cual yo pertenecía a su equipo evangelístico. Y estuvimos 2 o 3 días en varias iglesias. Me acuerdo que particularmente fuimos a una iglesia en Peguajó y estuvimos 5 noches. Y durante las 5 noches el evangelista predicó exactamente el mismo sermón, pero con los mismos chistes, exactamente, y no era que iba cambiando la gente, era la misma gente. Y como yo era el más muchachito del equipo, no me atrevía a decirle, ¿qué está haciendo? Está repitiendo los mensajes, pero nos hablamos con el otro muchacho, me llamaba Manuel, le digo, ¿no te parece que está repitiendo lo mismo? Y teníamos temor, digo, a lo mejor ya le empezó el Alzheimer, pero uno, ¿quién se lo dice? El pastor, ¿no es cierto? Entonces dijimos, bueno, segunda noche repitió exactamente lo mismo, tercera noche, cuarta noche, después que terminó la campaña, nos mirábamos con el otro muchacho para sacarle el tema, porque era un hombre que tenía muchos mensajes, porque había repetido 5 veces, me acuerdo que el sermón era sobre David y Goliat, exactamente todo lo mismo. Inclusive la gente como que hacía cara de fastidio diciendo otra vez, como venía a ver la misma película varias veces. Y entonces le preguntamos cuando veníamos de vuelta de Peguajó por qué había repetido el sermón y nos dijo, lo que ocurre es que el Señor me dijo que lo predique hasta tanto Él me confirme que la iglesia lo haya empezado a poner por obra. Y como la iglesia no lo empieza a poner por obra, Dios me dijo otra vez, y otra vez, y otra vez. Pero no era que pedía perdón, y ni era que lo explicaba. Mira, el Señor me dijo que como ustedes no lo están haciendo, lo tengo que... Pero Él lo predicaba de onda, como que era nuevo todos los días. Y yo dije, espero que nunca me pase una cosa así, que Dios me diga predicarlo otra vez porque todavía la gente no lo entendió. Entonces me tocó, hace unos meses atrás, hablar sobre este mensaje, predicar este sermón un sábado por la noche. Y cuando venía para acá, el Señor me instaba acerca de hablarlo otra vez. Y cuando me quise quejar, el Señor me recordó la anécdota de Peguajó. Y me dijo, no te portes mal porque lo vas a aplicar 5 veces más, ¿sí, no? Yo digo antes de leer, ya ahora sí lo leemos. En un segundito leemos la Biblia. Ustedes que están con la Biblia ahí, ahora leemos. Pero antes de leer, espere, déjenme hacer la introducción. No se apuro, ¿qué apuro hay? ¿Quién tan apurado podría trabajar? ¿Cuál es el problema? Mañana falta para el lunes, pero esperen un segundito. Ayer les decía a los muchachos, había una gran cantidad de líderes en Mendoza. Y yo les decía que los que tenemos la providencia de Dios de viajar, y Dios nos da ese privilegio de ir por varios sitios, por varios países, conocer otras culturas, otras iglesias, uno se transforma en un ciudadano en el mejor sentido de la palabra, entiéndamese dentro del contexto, un ciudadano de mundo. No mundano, de mundo, que uno está cruzando fronteras todo el tiempo y entonces uno puede ver más o menos que a veces lo que ocurre en Guatemala no es lo mismo que ocurre en Costa Rica, y lo que ocurre en Costa Rica no es lo mismo que ocurre, no sé, en Australia, y lo que ocurre en Australia no es lo mismo que ocurre, no sé, en Londres. Entonces uno va como tomándole el pulso un poco a la iglesia, y sin tener complejo mesiánico, sin decir, yo, el siervo de Jehová, sabe todo lo que pasa en el mundo, no, pero uno más o menos puede responder rápidamente a la pregunta, ¿y qué está pasando en la iglesia en el mundo? Y uno dice, mira, hay un mover de esto y de lo otro, y en tal lado hay un mover así, acá hay un mover menos movido. Entonces uno puede más o menos dar una suerte de diagnóstico por qué uno viaja. Y como mi tarea puntualmente ha sido con los jóvenes específicamente, yo siempre he notado que la gran mayoría lucha, y en esto soy recurrente, con temas que tienen que ver con el sexo, con la pornografía, con mucho homosexualismo oculto dentro de la iglesia, fuera del fantasma que uno tiene de pensar que el homosexual es aquel que que es un poco amanerado y se le nota que tiene ciertos rasgos afeminados. No, hay muchachos que no lo aparentan, pero que están sufriendo con espíritus de homosexualidad, chicas que están sufriendo con espíritus de homosexualidad. Nos encontramos con decenas de mails que dicen que están luchando con la pornografía, que están luchando con el sexo prematrimonial. Ese sería, digamos, el común denominador de los jóvenes en gran parte de todas las iglesias a donde Dios me ha permitido pararme en alguna ocasión. Si yo tuviera que decir cuál es el problema de la juventud, el gigante con el que lucha, el sexo. Pero más allá de eso, que hoy no vamos a hablar del tema, yo le he dicho al Señor siempre, si por gracia me mostrás la patología, me gustaría que me dieras en tu providencia la gracia para hablar sobre la terapia. Cómo quitarle a los jóvenes esa carga, cómo ayudarlos a ser libres, a vivir en integridad, a vivir en santidad.
Entonces el Señor me fue mostrando que no es tanto el problema, el pecado y atacar el pecado, a los que están en pornografía, a los que están atados al sexo, pase aquí al frente, porque cuando yo hago eso, cuando hablo de pornografía, y hay jóvenes en su mayoría, si hay 5.000 inscriptos, pasan 4.800 y 200 mentirosos que no se animaron a pasar y a confesar. Entonces, más allá del pecado en sí, yo creo que un error que hemos cometido como iglesia en los últimos 200 años, no hablo de iglesia local, hablo de la iglesia en general, es olvidarnos de lo que significa la gracia. No sé si olvidarnos, pero subestimar la gracia de Dios. Entonces, cuando uno habla específicamente de la santidad, de la integridad, en cualquiera de las áreas, y no puntualizamos en lo que significa la gracia de Dios, causa frustración. Un día lo hablamos con el pastor Sergio Scataglini, que ustedes conocen, que tiene un gran llamado hacia la integridad, hacia la santidad. Creo que la gran mayoría lo ha escuchado y si no, debería oírlo por lo menos una vez en su vida. Antes de morirse tiene que escuchar a Scataglini una vez, aunque sea. Sergio tiene un llamado a la santidad que cuando él lo predica no es lo mismo que lo predique cualquier otro porque él tiene la unción para eso. Y cuando Sergio habla de pronto acerca de que una gota de veneno puede arruinarnos el 99% de agua pura, que puede contaminarnos el resto de nuestra vida ministerial, que ese hábito nos costará la unción. Uno siente una carga tan grande, pero él dice siempre, si yo no acompaño ese mensaje con lo que significa la gracia, la gente se suicida en masa. Porque uno se siente que nunca va a llegar a ese hándicap espiritual. Entonces yo provengo de una generación que arrastramos hace 200 años un mensaje que habla de la santidad absoluta. Sea íntegro, ore a Dios, no se equivoque. Y eso es una carga emocional que si no la acompañamos con la gracia de Dios, no podemos lograr esa integridad. Y eso causa frustración. Al principio hacemos esas promesas, sí Señor, oraré todos los días de mi vida, 2 horas a la mañana. Y nos dura enero. Febrero ya no estamos cumpliendo. Y entonces nos causa frustración. Entonces, insisto, ¿cuál es el problema que yo noto? Por ejemplo, un ejemplo, que lucha gran parte de la juventud con el sexo, ¿no? Con el sexo fuera del marco que Dios estipuló. ¿Cuál es el gran gigante oculto detrás de eso? La carga de no entender exactamente lo que significa la gracia de Dios. La iglesia vivió durante 200 años con una gran culpa por ser cristiano, una gran culpa. Yo lo he notado que hasta se ha usado la culpa. Cuando yo era chiquito, los pastores hasta utilizaban la culpa para enseñarnos a servir al Señor. Ore al Señor porque el Señor puede venir esta noche. Y si no está velando, se ha de quedar con el anticristo. Y vos orabas por miedo a quedarte con el anticristo, no por amor a Dios. ¿Recuerdan? A ver si hay algún memorioso que recuerda a Gigi Ávila, un ungidísimo hombre de Dios, que Dios utilizó muchísimo aquí en los años 70 en Argentina, que venía y decía, ¿sabe una cosa? Si usted no está preparado y no está orando y velando, cuando venga la guerra de Armagedón y de Gog y Magog, o sea, el Armagedón se van a unir los ejércitos de Rusia y de China y la China Roja y Japón y se van a enfrentar al Armagedón y usted va a morir calcinado. ¡Ah! Vos pasabas y decías, me arrepiento. ¿Y qué hace, hermano? Si usted está convertido, no importa, ibas por la duda. Porque era a través de la culpa. Ahora, no estoy subestimando o desestimando al hermano Gigi. Lo que estoy diciendo es que era un estilo de mensaje del que Cristo ya viene pronto, esté preparado. Me acuerdo que se levantaban las profetas y decían, en breve, vengo a buscar a mi pueblo, en breve. ¡Ay, ese breve se te metía por los huesos! Pero vivía con culpa. Y los hombres de Dios que han venido predicando durante muchos años, insisto, esto no es actual, esto es algo que arrastramos de la tradición, eran como una suerte de modelos terminados. Eran hombres perfectos, brillantes, que hablaban de la santidad. Yo siempre menciono a mi pastor, un hombre, un alemán que amaba al Señor con todo su corazón, pero él nunca dijo, yo también he tenido tentaciones. Él nunca nos dijo, a mí también me cuesta orar y les voy a decir qué hacer cuando a usted le cuesta orar. No, él hablaba desde el sitial de haberlo alcanzado. Y él decía, estuve orando toda noche, decía el alemán. Estuve orando toda la noche. Y Dios me desnuda el alma de quien estoy orando ahora. Entonces,
Y uno se sentía tan lejos de que Dios pudiera utilizarte. Y ahí uno hacía promesas como las que vamos a ver en esta noche, que hizo un personaje muy especial, muy conocido, y que obviamente no pudo cumplir y le causó una gran frustración por querer ser íntegro, ser santo y no entender lo que significa la gracia. Mateo, capítulo 26, el versículo 30, podemos leer para tener una historia más amplia. Versículo 30 del capítulo 26 del libro de San Mateo. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis, de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, Peter, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahora, a ver si ven la postal. Ubiquémonos en tiempo y espacio. El Señor les viene hablando hace 3 años que hay un plan divino, que el reino que Él viene a fundar no es lo que ellos interpretan como reino, que va a destronar a Herodes, que va a sacar al César y que Él va a gobernar. Que este es un reino que sobrepasa el gobierno nacional que ellos están mirando. Finalmente les da un poco más de luz y les dice, miren, se viene la hora crítica, la hora en que ustedes mismos se van a escandalizar de lo que va a ocurrir, se van a luchar, se van a turbar. Está el Señor hablando, a ver, está Dios hecho hombre hablando, a ver, está hablando el Señor que resucitó muertos, que ellos vieron, que sanó enfermos, que ellos fueron testigos oculares, y ahora les dice con la misma autoridad, ustedes se van a escandalizar. No está diciendo, muchachos, ¿qué opinan? ¿Se van a escandalizar? ¿Les parece? Voy a la cruz, esperamos un poco, aguantamos. No, le está diciendo lo que va a ocurrir. Es quedarse callado y escuchar el sermón, no está pidiendo opinión, no está haciendo un comité. No está pidiendo opinión, no está haciendo un juicio de valores. A ver, ¿qué opinan, muchachos? ¿Ustedes creen que se escandalizarán? A mí me parece como que hay onda que se van a escandalizar. No les pregunta. Les dicen, va a haber un momento, en breve, muy poco tiempo, en que ustedes se van a escandalizar. Y entonces alguien que no debió hablar, que debió haber escuchado, habla. Pedro. Señor, toma la palabra por todos. Yo nunca, aunque otros se escandalicen, yo. Y dice que los que estaban con él lo alentaban. Decían, vamos Pedro, vente Pedro, vamos Pedro, vamos Pedro. Vente Pedro, vamos Pedro, aguante Pedro. Vamos Pedro, aguante Pedro. Y cobraba valor Pedro. Entonces el Señor quizás no tenía pensado decírselo. Pero para confrontarlo le dice, y vos Pedro, que no tenías que haber hablado, vos era el que justamente tenías que haberte callado la boca. Vos Pedro, me vas a negar, no 1, 3 veces, antes de que cante el gallo. En otras palabras, antes del amanecer, te habrás escandalizado no 1, sino 3 veces. Y ahí le toca el orgullo a Pedro. Yo ahí me hubiese quedado callado. Ahí hubiese dicho, está bien, listo, está bien. ¿Se vuelve a decir? A mí me parece que no, pero ahí hubiese. Pero en lugar de retroceder, cobra más valor y dice, no señor, porque si tengo que ir hasta la muerte, a la muerte voy también. Vamos Pedro, vente Pedro, vamos Pedro, vente Pedro. Otra hubiese sido la historia si el Señor propone, a ver, ¿quién puede prometerme no escandalizarse? Eso hubiese sido otra historia. Levanten las manos los que me seguirán aún en la muerte. Eso hubiese sido otra historia. No está pidiendo opinión. Les está contando el Señor lo que va a ocurrir. Yo siempre digo, y perdónenme si se los vuelvo a repetir, soy recurrente en esto, que cuando Argentina juega, por ejemplo, como ha jugado la última Copa América, y a mí me toca estar viajando, no puedo ver el partido, trato de que no me cuenten los resultados para ver el partido diferido a la noche. Y no me interesa saber si perdimos, si ganamos, porque me interesa verlo como si estuviera en vivo, aunque el partido pasó 6 horas antes. Y sufro con el penal y sufro cuando el referí cobra algo que no debió haber cobrado, espero el entretiempo. Y a veces está alguien al lado mío que vio el partido, me dice, ¿querés que te diga cómo termina? No me digas, porque quiero disfrutarlo. No me mates la adrenalina de suponer que lo estoy mirando en vivo. La vida con el Señor es más o menos parecida. Nosotros pensamos que esto es en vivo, pero esto está grabado, ya pasó. Esta es una vida en diferido. Dios sabe todo lo que nosotros vamos a hacer, aún con nuestro libre albedrío. Por eso el Señor dice, yo estuve en tu futuro y pensamientos de bien tengo para ti, no de mal. El Señor viene del futuro y dice, tranquilo, yo sé todo lo que va a ocurrir con tu vida. Porque aunque vos creas, Pedro,
que vos estás haciendo camino al andar, ya lo hiciste el camino, ya está todo escrito, no por mí, sino por tu libre albedrío. Y vos me vas a negar, porque es lógico que me niegues, porque sos hombre, tienes mucha confianza en ti mismo y yo tengo que procesar eso, para que la confianza no esté puesta en ti, sino esté puesta en mí. ¿Estamos? Así que yo ya vi este partido, yo ya vi cómo termina, no me cuentes a mí el partido, le dice el Señor, me vas a negar 3 veces. ¡Nunca! ¡Nunca, Señor! ¡Nunca! ¡Va, Pedro! ¡Meta, Pedro! El Señor está diciendo lo mismo esta noche. A ver, yo pido que vivas en integridad, yo quiero que vivas en santidad, pero vas a fallar, vas a fracasar, vas a cometer errores, vas a prometer orar y no vas a cumplir todo lo que prometiste que ibas a orar. El Señor nos lo está diciendo, pero no porque nos desea el mal, porque Él ya fue allá adelante, estuvo en el 2008 y nos viene al 2007 a contárnoslo. Así funciona. Ahora, por nuestra salud mental tenemos que entender que vamos a fallar. No entender eso nos causa un gran problema. ¡Ay, yo te fallé! Dios dice, sí, yo te dije. Eso iba a ocurrir. Pedro todavía no entiende esto, no entiende que el Señor es y que Dios no tiene tiempos. Dios no tiene ni pretérito, ni presente, ni futuro. Dios es. Algo que nos cuesta comprender a nuestra mente finita. Porque nosotros todo tiene que tener un tiempo. En algún momento nació, en algún momento va a morir. Dios no. Dios no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. Dios no cumple años, Dios no festeja aniversarios, porque Dios es. El tiempo es un módulo que a los humanos nos sirve. Nosotros nos manejamos por un módulo de tiempo. Dios no se mueve por el tiempo. Para Dios no hay 2007, 2008. Dios nos habla a nosotros y nos dice este año para que nosotros, nuestro módulo, nuestra cajita donde vivimos, entendamos cuándo va a ser. Pero Dios no tiene tiempos. Dios no tiene años, no está sujeto, uy, se me fue septiembre, ay, ya se me fue septiembre, dice Dios. Eso nos pasa a nosotros. Entonces, Dios que no tiene tiempos, hecho hombre, le dice a Pedro, me vas a fallar. Eso es lógico, Pedro tenía que haber dicho, bueno, qué pena que te voy a fallar. Y ayúdame a orar por mí, Señor, para que cuando te esté fallando, encima que te estoy fallando, no se me venga toda la culpa encima, que se le va a venir ahora a Pedro por no haber entendido que el Señor le está alertando. Mirá, si no entendés lo que es mi gracia, me vas a fallar. La gracia por ahí la entendía, Pedro, la gracia. Pero acá está hablando de gracia. Están muy susceptibles, ustedes no se puede decir nada. Capítulo 26. El versículo 33 dice, respondiendo Pedro, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Esa fue la promesa que hizo Pedro. Ahora, la historia ustedes saben cómo continúa. Prenden a Jesús para llevarlo a la cruz. Pedro está ahí siguiéndolo de modo no tan cerca, tampoco tan lejos, pero siguiéndolo, dice la Biblia, de lejos. Es decir, yo presumo que estaría unos quizás 2, 3, 4, 5 metros. Alguien reconoce a Pedro, que era uno de los que estaba con el Señor, y entonces Pedro teme por su vida. Porque aquí la cosa era que Pedro pensaba a ver si lo matan al Señor y matan a todos sus discípulos. Entonces alguien le dice, ¿vos no era uno de los que andabas con el Señor? Y él dice, no, estás confundido. Yo justo pasé, vi luz y subí, yo no. Alguien dice, no, pero hasta tu forma de hablar te delata. Tu forma de vestir, tu manera, sos uno de los discípulos. Y él dice, no, estás confundido, no. Y se empieza a alejar. Alguien le dice, no, pero sí, yo te vi que andabas con él. Y entonces Pedro tiene un plan B. Dice, voy a blasfemar, de modo que nadie sospeche que yo soy un hijo de Dios. Y pronuncia un insulto, donde salen víboritas, rulitos y cosas irreproducibles. Blasfemó, dice la Biblia. No dijo, recórcholis, no sigo al Señor, ¿me oyeron? Eso es una mala traducción mexicana, no dijo eso. ¡Oh, cielos! No, estoy con él, entiéndanlo. Entonces, a ver, eso, no dijo eso, sino que blasfemó. Blasfemó como un corsario. De modo que avergonzó a las damas que estaban escuchando y algunas taparon los oídos de los niños por lo que dijo. Insultó. De modo que todos pensaran, no, un tipo que insulta de esta manera, más bien es un pescador, un tipo del puerto, no alguien que anda con el maestro. Eso es lo que hizo Pedro. Entonces, lo primero que siente Pedro al negarlo 3 veces y sentir el despertador del gallo, lo primero que siente es el fracaso de una promesa hueca. Eso es una de las primeras cosas que sentimos cuando le fallamos al Señor. Prometemos que este año ha de ser diferente porque vamos a orar todos los días de nuestra vida. Porque no comenzaremos el día sin buscar primero su rostro. Cuando pasan 3, 4 días y la agenda nos pasa por arriba y sacrificamos lo importante en el altar de lo urgente, entonces sentimos el fracaso de la promesa hueca y nos sentimos mal delante del Señor.
porque prometimos y no pudimos cumplir. Y eso es una de las cosas que la iglesia, la tradición, durante 200, casi me atrevo a decir 300 años, no nos preparó, no nos enseñaron, por lo menos a mí no me enseñaron a decir, miren, va a haber un momento en que no puedas cumplir lo que le dices al Señor y vas a sentir el fracaso de una promesa hueca. Se los voy a poner así. Alguien tiene un problema con la pornografía, nadie lo está mirando, entra a internet, consume pornografía, se siente mal, de pronto sus hormonas están en estado de ebullición, él dice, puedo manejar esto, solo voy a mirar unos minutitos, es curiosidad nada más, soy maduro, puedo manejarlo. Obviamente no lo puede manejar, porque esos minutitos se transforman en una adicción para él. Luego se va ante el Señor y promete, nunca más, Señor, voy a mirar internet estando solo. Nunca más voy a entrar a esos sitios. Y hasta prometen nunca más ni siquiera acercarse a internet, a no ser que tenga que hacerlo explícitamente por trabajo, por estudios. Pasan 4 o 5 días y vuelve a caer en el mismo error. Nadie lo ve, está solo, quizás después de un gran culto, porque las grandes caídas no son cuando uno está muy bajoneado, a veces son después de las grandes victorias. Cuando uno siente, como decía mi papá, que uno tiene la vaca atada. Cuando uno siente que todo va bien, que está en bendición, y entonces uno puede permitirse ciertos recreos y ser un poco amplio. Total, Dios entiende que estoy bajo mucho estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese muchacho, ese hombre va de nuevo, 3 días después de su promesa, consume otra vez pornografía, vuelve a ocurrir lo mismo que la primera vez, pero ahora cuando va a orar ya tiene una doble culpa porque Satanás es quien se le presenta como ángel de luz y le dice, ahora sí mi viejo, lo tuyo ya no es pecado, es deporte. O sea, la primera vez Dios te entendió, la segunda vez no, porque la Biblia dice, Satanás, que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Así que te la mandaste bien hasta el fondo. Esta Dios no te la va a perdonar. Metiste la pata de acá, Cañada de Gómez. Esta Dios no te la puede perdonar. Entonces uno dice, ¿en serio, Sata? Te lo digo de onda, en serio. No, en serio, no, porque no, el diablo. No, te lo digo de onda. De tanto tentarte, me caes bien. Y te lo digo de onda. Yo que vos no oro más. Yo que vos dejo la célula. Yo que vos voy al culto, anónimo, pero dejá de decir, quiero servir al Señor. Yo que vos me bajo de la música, dejo el coro, porque es muy feo ser hipócrita. Sí. Es el fracaso de la promesa hueca. Entonces la gente, ¿por qué deja de orar? Yo lo he dicho hasta el cansancio. La gente deja de orar porque no se siente pura para poder orar. La gente deja de ayunar porque no se siente santa para ayunar. La gente deja de congregarse. Pregunten por qué algunos dejan de congregarse o salen de la célula. Salen porque no se sienten puros para estar en una célula. Eso es como que un enfermo, digo, me voy del hospital, estoy muy enfermo con pata cadete. Y se va. Es un contrasentido. La gente deja de orar porque no se siente santa para orar. Yo siempre les recuerdo a los hermanos y a los muchachos de que mi pastor cantaba un coro que decía, Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Escucha, los requisitos de admisión. El limpio de mano y corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. En la primera se quedó la mitad fuera. En el limpio de mano, corazón puro, otro cuarto se va. Que no es vanidoso, chatá, ¿no vamos todos? Para el que sabe amar, no quedó nadie, quedó el sordo del fondo que no entendió lo que están cantando. O sea, es más fácil para un pecador que viene de la droga, del cigarrillo, de la vida libertina, entender el perdón de Dios, que para un cristiano que pide perdón por un error y promete nunca jamás volver a caer. Porque después vuelve a caer. Por alguna u otra curiosa razón, cae. Y entonces no se perdona, porque si yo le prometí al Señor. Entonces, ¿cómo vamos ante la presencia del Señor? Agregando una promesa más poderosa que la primera. Y entonces emulamos un poco al catolicismo. Que el catolicismo dice, no, el año pasado me hice hasta la de Itatí me caminé. Y ahora voy a la otra, porque la de Itatí no me resultó mucho. Ahora me hago una caminata más larga para la otra, la Virgencita de Itaú, que es mejor que la de Itatí. Sí, me conviene más. Son 15 kilómetros más, pero lo que te ahorras. Entonces como que le agregan más kilómetros, más sacrificios, porque nosotros sin querer emulamos eso.
Entonces la primera vez le prometemos al Señor y la segunda vez decimos, Señor, te prometo que me voy a encerrar a orar una semana. Queriéndole conmover a Dios con nuestro sacrificio. Para que Dios diga, no, la primera promesa fue media cualunque. Esta ya el tipo le pone remo. Y no es así. O sea, nuestro sacrificio no compra poder de Dios. La cantidad de oración no compra santidad. Yo he conocido hermanas y hermanos con horas de oración, que me consta, no era que decían que oraban y tenían la lengua más rápida del oeste americano. Y eran mujeres de oración y hombres de oración. Y eran chismosos, envidiosos y oraban. Es que la cantidad de oración no compra unción. Es decir, es como en querer inventar el amor en una pareja, en un matrimonio. Y decir, no, yo no la amo, pero voy a estar mucho tiempo con ella, así la aprendo a amar. La cantidad de tiempo no genera amor. Es el amor el que genera cantidad de tiempo. Entonces, si yo amo a Dios, yo voy a orar a Dios y voy a buscarlo y vengo a la iglesia y ayuno y oro, porque tengo tanto amor que se lo quiero demostrar de alguna manera y no me alcanzan las horas y lástima que tengo que ir a dormir porque mañana tengo que trabajar y tengo que estar bien descansado, si no me quedaría orando más tiempo. Entonces eso es lo que produce el amor. Pero después lo otro, Señor, voy a ayunar hasta que esta debilidad. Y Dios no dice, ay, qué bueno, castígate, hijo mío. No. Pedro siente el fracaso de una promesa hueca y no se lo puede perdonar. Porque él continuamente se acordaba y encima lo hizo en público. Había gente que dijo, vamos Pedro, y estaba alguien filmando así. Está en el video Promesa de Pedro 1. Y no se pudo perdonar. Es exactamente lo que nos ocurre a veces. No entendemos lo que significa la gracia de Dios. El segundo fracaso de Pedro, es decir, el fracaso de Pedro no fue haber negado al Señor. Ese no fue el fracaso de Pedro. Hubiese sido un detalle, porque el Señor ya había dicho que iba a pasar. La historia se podía haber resumido de la siguiente forma. Pedro niega al Señor, pero se siente tan mal de haberlo negado que se tira a los pies de la cruz y le dice, Señor, perdóname. Y el Señor le dice, por supuesto, ¿cómo no te voy a perdonar, Pedro? Pasó lo que te dije que iba a pasar. Apacienta a mis corderos. Eso hubiese ocurrido ahí, en cuestión de instantes. No todo el infierno que ahora le va a empezar a pasar a Pedro por no entender la gracia. Alguien dijo, Judas traicionó al Señor. ¿Y qué hubiese pasado si Judas, en lugar de acudir a la horca, se hubiese tirado a los pies de la cruz? Tendríamos un 12º apóstol engalanando los hechos. No lo tenemos porque no entendió la gracia. Digo, entre Judas y el fascineroso que estaba crucificado junto con el Señor, que nunca fue a ninguna iglesia, que nunca estuvo con el Señor y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Digo, entre Judas y el otro, creo que los dos estaban en igualdad de condiciones y creo que tenía menos posibilidades el delincuente que Judas. Pero Judas no entendió la gracia. Pedro casi tampoco la entiende. De hecho, hubo días que no la entendió porque no se podía perdonar, que no había cumplido una promesa. Lo segundo que no se pudo perdonar Pedro es que lo siguió de lejos. San Lucas capítulo 22, versículo 54, dice, si quieren me acompañan, si no se los leo yo, dice, versículo 54 del capítulo 22 del libro de San Lucas, prendiéndole le llevaron, le condujeron a casa del sumo sacerdote, al Señor obvio, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Ahí fue cuando lo vio la criada y le dijo, este estaba con él, y él lo negó, no lo conozco. Es el segundo fracaso de Pedro, haberlo seguido de lejos. O sea, uno comete un pecado, se equivoca. No vayamos a algo netamente sexual, que es un ejemplo que yo puse. Uno se equivoca en que ya no siente la misma unción que antes, que está más frío, que ya no lee la Biblia, que de pronto le empieza a gustar más mirar la televisión que orar, que buscar al Señor. Mientras que antes esperaba la noche para leer libros cristianos, ahora llega la noche y enciende el televisor. No sé, cualquier cosa que te notan que has perdido tu norte espiritual. Eso le pasa a Pedro. Prometió tantas veces y ya se siente fracasado. Pero después él no está como para decir, bueno, me voy al mundo, como nos pasa a nosotros. Cuando yo cometo un error, no digo, bueno, me voy al mundo, como pasaba, me acuerdo, en mi iglesia me acuerdo que venían unos drogadictos siempre, que habían salido ex drogadictos, que venían y decían, uy, loco, Jesús, loco, sobredosis de Cristo, loco, hacía... Sí, andaban con unas remeras, decían, sobredosis de Cristo, loco, me dio unas líneas con la cruz, hacía, eran locos.
Pero no eran que se drogaban, usaban la terminología de la droga y la traían al evangelio, porque es la que conocían. Entonces, para dar testimonio, nosotros no entendíamos nada, me acuerdo. Había uno que decía, ay, loco, me pegué un toque con Jesús. Y se quejaba porque el pastor tenía culto 3 veces por semana. Él decía, no, ¿yo qué hago los lunes? Me falta la unción, haga culto. Así que era como que lo que no tenía la droga lo quería conseguir en Jesús, así. Era como que reemplazaba una cosa una adicción por la otra. ¿Qué pasaba? Lo obvio. No es una emoción seguir al Señor. Es base, es solidez, es mayordomía. Entonces a los 3, 4 días lo encontramos otra vez en la droga. Porque cuando él se equivocaba o se mandaba un error, sí, loco, yo me voy al mundo. Y se prendió la primera vez, fumó un cigarrillo. Teníamos un montón de creyentes que cuando se equivocaban en algo, sí, ya la hacemos bien, y se prendían un cigarrillo. Nosotros no estamos en esos niveles, digo. Pero cuando cometemos un error, no nos vamos al mundo, seguimos congregándonos, seguimos viniendo a la iglesia, participamos de la cena, pero lo seguimos de lejos al Señor. No sabemos lo suficiente no tenemos la suficiente santidad como para ser considerados gente íntegra. Pero tampoco somos demasiado mundanos como para irnos afuera de la iglesia. Estamos ahí, vivimos en la puerta. La puerta es un sitio de transición. Entonces nos transformamos en cristianos nominales, parecemos pero no somos. Y seguimos al Señor de lejos. La iglesia está llena de gente que sigue al Señor de lejos, que mira al Señor desde la copa de un árbol. Lo seguimos de lejos. Y esto se lo estoy diciendo no para exhortarlo, lo que me califica para hablar de esto, es que yo estuve en esas estaciones de la vida. Yo sé de primera mano lo que es el fracaso de una promesa hueca, promesas que le he hecho al Señor a lo largo de mi vida ministerial que no he podido cumplir. Y sé lo que es seguir al Señor de lejos durante meses, por algo que me está apartando de Él y tener una controversia con Dios, pero yo no la quiero enfrentar porque estoy esperando ser santo para reunirme con el Señor, para encontrarme con Él. Y uno no puede esperar ser santo para orar, para ser espiritual. Nos han dicho que uno tiene que ser santo para transformarse en una persona espiritual. No, señor, porque nadie llega a la santidad. La santidad no es un destino, es un trayecto. La santidad no es un lugar donde uno llegó. Llegué. ¡Ah! Rico el kiwi, usa la manga larga, rica la fanacoa. Y llegó. No es así. La santidad es un trayecto con sus bemoles. Así como nadie es feliz los 365 días del año, las 24 horas del día, nadie está eufórico. Sí somos felices en el Señor, nos sentimos plenos, pero nadie está eufórico todos los días. Hay días que uno se siente más bien, otro se siente un poco más triste, otro más melancólico. Así es el camino a la santidad. Hay días que uno tiene la necesidad de orar, de leer la Biblia, una sed, y hay momentos que no tenemos tanta sed por leer la Biblia. Lo cual no significa que dejamos de ser espirituales necesariamente. Pero nosotros hemos entendido que la santidad es un nivel. Hermano, estoy orando porque Dios me ha llamado a la santidad. Nunca llega a ese nivel. Porque algo eso es lo que quiso hacer Pedro. Señor, yo nunca te voy a negar, hasta la muerte. Él quiso llegar a la santidad como un destino. Y el Señor dice, no, estás muy equivocado, mi viejo. La santidad es un trayecto que se hace todos los días, del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Cuesta horrores? Claro que te va a costar horrores. Bienvenido a la universidad de Dios. Pero cuesta. Pero si no lo entendés, Pedro, vas a tener un gran problema de salud mental. Vas a decir, no, que yo no puedo. Entonces, Pedro empieza a seguir de lejos. Quizá pudo haberse acercado o pudo haber salido corriendo. Él lo sigue de lejos. Es decir, no está lo suficientemente lejos como para que no lo descubran que andaban con el Señor. Pero tampoco está lo suficientemente cerca para jugarse por Él. Está a unos 4 o 5 metros. Yo me congrego, escucho la palabra, a veces me toca, a veces no me toca. Estoy esperando que Dios me hable. Por lo menos me congrego. Yo a Dios no lo abandoné. No estoy en mi mejor momento. Está como el futbolista que tiene un esguince o le pasa algo en la pierna. Entonces dice, bueno, yo estoy ahí. Está en la reserva esperando. Estoy en la reserva. Está como Crespo en la última Copa América. Está ahí esperando. Yo estoy acá. No es que me fui de la selección. Pero no estoy para decir, vamos a hacer goles. Estoy acá. Y lo sigue al Señor de lejos. El fracaso de seguirle de lejos es lo que Pedro no se perdona. Y muchos hemos seguido durante años, durante meses al Señor de lejos. Yo puedo darles cátedra de eso. He seguido durante gran parte de mi juventud al Señor de lejos. Sabía todo lo que un cristiano debería saber, pero no lo suficiente como para jugarme por Él. Y eso es lo que Pedro no se puede perdonar.
El tercer fracaso que Pedro no se puede perdonar es haberse encontrado con la mirada del Señor. El último episodio bíblico que les voy a pedir que comparta conmigo, que es Lucas capítulo 22, ahí donde están, pero el versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro, esto después de la negación. Estoy leyendo el versículo 61 del capítulo 22 del libro de San Lucas, de la Biblia. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Lo tercero que Pedro no se pudo perdonar fue la mirada del Señor. Es lo que no se pudo perdonar. Ahora, vean la postal, por favor. Están castigando al Señor, escupiéndole, pegándole con látigo. Y Pedro está ahí en una fogata calentándose las manos, sufriendo por cada golpe que le pega al Señor. De pronto le dicen: ¿vos andás con el Señor? No, sí, vos no lo conozco. La tercera vez blasfema. Y cuando pronuncia el insulto, el Señor, en medio de la sangre, lo mira a Pedro. Esto es lo que Pedro ve. Ve al Señor mirándolo. No era la mirada de: ah, qué lindo Pedro, boquita, ¿eh? ¿Qué aprendimos en la escuela dominical? ¡Epa! No era esa actitud, que es la que uno interpreta leyendo fuera de contexto. Es la mirada del Señor diciendo: yo sabía que iba a pasar, así que no te acomplejes por esto. Estaba escrito, vos mismo lo escribiste en tu destino, iba a pasar. Pero Pedro no puede soportar esa mirada. No puede soportar porque cree que es una mirada acusatoria. Yo no sé si les conté, es muy probable que se los haya contado. Acá vino David Wilkerson a Buenos Aires, a Costa Salguero, hace relativamente unos par de años atrás, y fuimos varios pastores, varios líderes. Primero pasa el hijo de David Wilkerson. Wilkerson es un hombre de Dios que tiene una iglesia increíble en Manhattan, y aparte fundó varios centros de rehabilitación llamados Desafío Juvenil. Escribió el famoso libro La Cruz y el Puñal, donde allí se convirtió en Nicky Cruz, otro gran predicador. Primero pasa el hijo de David Wilkerson y dice: quiero presentar a mi papá. Bueno, yo no sé cuántos de ustedes líderes tienen una historia con Dios. Mi papá sí la tiene. En otras palabras, dice el hijo de Wilkerson, en otras palabras, sé que algunos de ustedes para predicar leen libros de hombres de Dios y cuentan lo que le pasó a Billy Graham, lo que le pasó a Benny o a Kathryn Kuhlman. Papá nunca tuvo que hacer eso porque él tiene su propia historia con Dios. No puedo caminar con él por las calles de Manhattan porque siempre que pasamos por un grupo de gente a veces de rockeros o gente que está haciendo reggaetón o a veces mendigos, siempre hay uno que se manifiesta. Mi papá no reprende, simplemente camina por las calles y de pronto los demonios empiezan a manifestarse y endemoniados son libres a su paso. Oh, el infierno conoce a mi papá. No puedo llevar a mi papá a ningún velorio. Los últimos 3 sepelios que él fue a dar el pésame a la viuda, tuvo la desgracia de acercarse al cajón, y yo sé lo que pasa cuando él se acerca al cajón. Son 10 minutos, 15 a lo sumo, y luego el griterío, gente desmayada, el muerto sentado en el ataúd. Y papá diciendo: no quise resucitarlo, simplemente me acerqué a él. Pasa David Wilkerson, el hombre más cordial, afable que yo he visto. No estaba envuelto en glamour ni nada por el estilo, simplemente pasó y empezó a hablar de un sermón básico donde hablaba de la integridad. Pero él empezó a decir que ese hábito oculto, esa controversia con Dios, que no lo arrancamos, nos causará que se nos vaya la unción. Y algún día, sin que nos demos cuenta, seremos el eco de lo que alguna vez fue la voz de Dios. Seremos gente que canta simplemente una canción como címbalo que retiñe, pero que ya no contiene vida. Y viviremos solamente, en lugar de en la presencia de Dios, habitando en su presencia, viviremos visitando su presencia, que es algo muy diferente. El que visita no está en su casa, no puede ponerse las ojotas ni poner los pies arriba del sillón. Y la Biblia dice que todas las promesas son para el que habita el abrigo del Altísimo, no al que visita los domingos. Empezó a hablar una serie de cosas por el estilo. Y desde chiquito que yo no sentía algo así. Yo estaba allí. Creo que lo sentían gran parte de los que estábamos escuchándolo. A los 15 minutos de que este hombre hablaba sin levantar la voz, todos queríamos que termine de predicar. Yo decía: por favor, que se calle, ya que termine. Porque algo sucedía. Mientras que él hablaba, nuestro intelecto, el Espíritu Santo escarbaba en nuestras entrañas. Yo sentía como que una convicción de pecado tan grande, quizás no de un pecado grosero como aquel que viene del mundo. No hay escala de pecados para Dios, convengamos, pero no como cuando uno viene del mundo y dice: sí, me arrepiento, conozco al Señor. Pero es como que uno empezaba a ver que había cometido pecados de celos, de envidias en la iglesia,
que había mirado lo que no debía mirar, que había pronunciado cosas, que había chismeado en contra de alguien. Y empezamos a sentir, yo decía, que se calle. Estaba con alguien de los muchachos de mi equipo y le decía, por favor, que se calle, que termine. Pero no quería que termine porque estaba diciendo algo malo, sino porque yo quería pasar al altar a tirarme de rodillas, de cabeza. Que haga el llamado, que haga el llamado, que haga el llamado. Es decir, no tuvo que poner música, simplemente él dijo a los 20 o 25 minutos, así que quien el Espíritu Santo lo esté conmoviendo, pase aquí, por favor. Fue una locura, la silla hicieron, toda la gente se tiró. Y yo no podía mirar a ese hombre, no porque él tuviera una santidad especial, sino porque de pronto me sentí tan lejos de lo que debiera ser, tan lejano de la santidad y de la historia que Dios pretendía que yo tenga para con él. Wilkerson termina diciendo, todas las noches de mi vida, antes de acostarme, solo tengo una pregunta recurrente. Me pregunto si cuando me encuentre cara a cara con el Señor, me pregunto si dibujará una sonrisa al verme. Me pregunto si sus ojos se iluminarán al verme. Todas las noches me pregunto si Él dirá, David. Perdón. Todas las noches me pregunto si sus ojos se iluminarán. Si algo le pasará cuando me vea. Esa es mi pregunta. No intento agradar a nadie más. Toda la gente estábamos llorando frente al altar. Ahí pensé, con razón Daniel, cuando buscó a Dios y se encontró con Él, dijo, de pronto su presencia hizo que mis piernas se debilitaran y caí ante Él. No era Wilkerson, era Dios. Imagínense, yo sentía eso ante un hombre de Dios. Imagínense cuando Dios se presentó ante Daniel. A su voz, dijo Ezequiel, tembló mi corazón y se estremecieron mis huesos. Moisés no pudo ver la gloria de Dios, solamente sus espaldas, y tuvo que meterse en una peña, porque el único atributo de Dios elevado a la tercera potencia es uno solo. La Biblia no dice que Él es creador, creador, creador. No dice que Él sea poderoso, poderoso, poderoso. No dice que Él sea prosperador, prosperador, prosperador. Dice que es santo, santo, santo. El único atributo que no alcanza con mencionarlo solo una vez, sino hay que elevarlo a la tercera potencia para que sea comprendido. Es lógico entonces que Pedro no soporte la mirada del Señor, pero no porque el Señor le dice, viste, te lo dije, sino porque simplemente la santidad derritió la fragilidad del mortal Pedro. Simplemente es eso. Eso es lo que nos tenemos que acostumbrar cada vez que vamos a orar. Cada vez que vas a orar te vas a sentir muy mal. Estoy hablando de la oración de la intimidad. Por lo general, si estás orando, Señor, acá estoy en tu presencia, Padre, aleluya, a tu siervo orando, Señor Jesús, antes de irme a acostar, Padre, por lo general no estás orando. Por lo general estás rezando. Por lo general, si no sentís nada, es porque todavía no has logrado que Él se presente en tu habitación. Cuando las oraciones son, Señor Jesús, acá estoy, aleluya, en tu nombre, Padre, y te pido por mañana, Señor, por el examen, y te pido por los chinos que están en China, Señor. Cuando vayan a la Biblia y vean cada persona que ha estado con el Señor y van a ver que lo describen de manera tal como, no pude estar ante su presencia. Algunos llorarán, otros temblarán, otros reirán, otros permanecerán en silencio. Y el Señor también. Y no se asusten por eso. ¡No me habla! Él dice, callaré de amor por ti. A ver, Él dice, estoy tan enamorado de ti que no tengo palabras a veces. Y simplemente deja que mi presencia pase. Y aunque no te hable, solo deja que se te imante la gloria. Pero cuando uno va a la presencia de Dios, por lo general, no vamos a soportar su mirada. Eso suele ocurrir. Bienvenidos al reino, de eso se trata. Por lo general, cada vez que voy al Señor, yo me siento que tengo tantas cosas para arreglar. Y ustedes dirán, y bueno, entonces hay que empezar a pedir perdón. No, Señor, déjenme avanzar 2 minutos más. Inviertan su tiempo y les voy a dar un secreto que yo aprendí y me cambió mi forma de orar diametralmente porque entendí lo que significa la gracia. Obviamente esto no es una apología de pecado. No estoy diciendo, bueno, pequen, total, a Dios no le importa. No, Señor. Lo que digo es que Pedro no soporta prometer y que la promesa se le haga añicos. No soporta seguirlo de lejos y no soporta ver los ojos del Señor. Entonces Pedro, ¿qué hace? Se va a pescar al desgraciado. Ay, me voy a pescar, loco, se me voy a pescar, loco. Se me voy a pescar, loco. Ya, me voy a pescar, loco. Ya, voy a pescar, loco. Se va a pescar. ¡A pescar! Hagan memoria, vamos a retrotraernos a la historia. ¿Cuándo se encuentra el Señor por primera vez con Pedro? Cuando lo encuentra pescando. Ocasiona la pesca milagrosa, Pedro cae de rodillas y el Señor le dice, te voy a hacer pescador de hombres. Y le cambió la tarjeta, decía antes pescador de surubí,
descuento por vieja el agua. Y ahora, dice evangelista, dice ahora discípulo del Señor, pescador de hombres, descuento por menores de 12. Le cambió la óptica, le cambió el ministerio. Ahora tira las tarjetas de evangelista, agarra las tarjetas de descuento por vieja el agua y se va a pescar su novio otra vez. Entonces el Señor pasa por la cruz, resucita y dice las siguientes palabras. No vamos a leer para ahorrar tiempo. Le dice a las mujeres que van a la tumba, díganle a mis discípulos y a Pedro que yo he resucitado. ¿Por qué Pedro está fuera de los discípulos? No porque alguien lo haya sacado, sino porque el Señor sabía. Si yo digo, díganle a los discípulos, yo sabía lo que iba a decir Pedro. ¿Qué dijo? ¿Discípulo dijo? Sí, pero no sé más. No, esta es una palabra para los ungidos, para mí no. ¿Para qué voy a venir al Vectrus y el Vectrus yo no entiendo nada? No es para mí. El Señor hace la aclaración. Díganle a los discípulos y a Pedro, que también es discípulo, eso es lo que quiso decir el Señor, que yo he resucitado. Obviamente el Señor sabe dónde buscar a Pedro, porque el Señor siempre sabe dónde buscarnos. El sitio más difícil para regresar es el sitio a donde hemos fracasado alguna vez, pero siempre volvemos ahí. Es decir, dejamos de orar, nos enfriamos, nos sentimos impuros para buscarle y regresamos a ese sitio de comodidad donde prometimos nunca jamás volver. Nos ponemos a mirar la televisión así, nos ponemos a navegar por internet, nos vamos al cine. No estoy diciendo que todo eso sea necesariamente malo, digo que reemplazamos nuestra búsqueda por el Señor, nuestra sed, por cosas que son totalmente triviales, que nos suman, cosas que no nos llenan, que no nos edifican, pero nos sentimos, sí, yo me voy a pescar, ya está. Y es como aquel que dice, ya está, no lucho más. Yo digo, las damas y los caballeros que luchan con gordura, con sobrepeso, luchan, y si ven que están bajando, eso los anima. ¡Y bajé 1 gramo! Pero si hacen dieta y se matan haciendo gimnasio y siguen engordando, hay un momento que dice, más, le hacen un agujerito mal al cinturón. Y dice, más, sí, es la tiroides. ¿No? Pobrecita la tiroides. Antes era Satanás, ahora la tiroides, carga con todo. Satanás y la tiroides son los pobres que se acusan de todo. La tiroides y Satanás. Más, yo no puedo. Entonces, como que es el dulce sabor del fracaso. Más, ya está bien. ¿Para qué me voy a andar cuidando? Dame un extra grande, por favor. Y papa frita no puede ponerle más. Al final me ando cuidando y no adelgazo nunca. Ya está. Si voy a morir, que muera así, gorda, feliz. Esa es la actitud de Pedro. Para que lo puedan ver. Yo me voy a pescar. Al final me quise meter al predicador, negué al Señor, insulté. Encima, si hubiese insultado y no me vio nadie, me vio el Señor cuando me mandé el insulto. Estaba en la mitad del insulto y me mira. No, yo no vuelvo más. Y se va a pescar. El Señor resucita y sabe dónde buscarlo Pedro. Se va a la orilla del mar, donde lo encontró la primera vez. ¿Dónde nos va a encontrar? El Señor sabe la dirección de nuestro fracaso, siempre. Entonces ahí nos vuelve a buscar, con el mismo amor que nos buscó la primera vez. No es que el Señor dice, no te busco más, una te busco. Vos, la tercera que no, vení vos. No es así. Dios nos va a buscar una, otra vez. Esa es la gracia. Lo va a buscar otra vez. Dios no se va a perder 3 años de entrenamiento que invirtió en un tipo porque simplemente no digo nada, y se va a pescar. Entonces el Señor se para en la orilla, dice la Biblia. Se para en la orilla, están pescando Pedro y los mismos que le dijeron, Pedro, meta Pedro, eso no que se van a pescar ahora con él. Están pescando ahí, no pescan nada, frustrado. Encima, qué feo, más sí, lo mío es la pesca, y no pesca. ¡Qué feo! ¡Qué feo debe ser! O sea, ¿yo qué hago de predicador? Me voy de tachero, gano más plata y no levanto ni un pasajero en todo el día. O sea, sos malo para todo. Y no, una frustración, nada, no sacaba nada, ni una mojarrita, nada. Porque el Señor lo había planificado así. Porque no quería que dijera Pedro, viste, yo sirvo para esto. No servía ni para eso. Inútil. Entonces se para en la orilla el Señor y le grita, muchachos, el Señor ya ha resucitado. Esto ni se imaginan. Número 1, ni se imaginan que que le grita es el Señor. Por razones obvias de sentido común. Ya sé que el Señor les habló, que iba a resucitar, pero ellos no lo creen, porque es como enterrar la tía, yo digo siempre, enterrar la tía, tirar el primer puñado de tierra, mandar la corona, acompañar al viudo, y después lo que menos nos va a imaginar es que la tía va a aparecer en el próximo cumpleaños, es decir, vos murió. Entonces,
No, porque a veces uno dice, pero no lo conocieron y murió. Y pero iba a resucitar. Y sí, pero ellos nunca habían visto. No es que resucitaba gente todos los días. No se lo imaginaban. Están pescando, metidos en su tarea. Muchachos! ¡Tiren la red del otro lado! Entonces Pedro dice, ¿quién es el que grita allá? No sé, loquito, ja. Le va a dar bolilla a cada uno que grita a la orilla, que venga él a pescar. Ja. ¡La red del otro lado de la barca! Entonces Juan se cansa. Maestro, usted siga juntando caracoles que de pescar entendemos nosotros, ¿eh? ¿Listo? ¿Te quedó? Bien. Y sigue. Me enseñá el tipo sale a juntar caracoles y me enseñá. Hacete un costurero, claro, venía a hacer. Me viene a enseñar a mí cómo a pescar. Uno de ellos dice, anda, ¿sabes? Por ahí es un vaqueano. Por ahí sabe, por ahí el tipo conoce todo. Y un vaqueano y sabe de qué lado están los peces. ¿Quién es? Capitán Nemo. ¿Cómo va a saber dónde están los peces? Si nosotros estamos pescando acá. Imagínense, los tipos no razonan. No lo conocen. Y sigue el señor insistiendo. ¡La red del otro lado! Y uno de ellos dice, dale, Pedro, dale, déjalo, pongamos que se calle, tírala del otro lado. Y tírala del otro lado y dice, bueno, listo, gracias, Tiran la red del otro lado. La Biblia dice en Salmos, uno de los Salmos, que la creación reconoce la voz del Creador. Entonces esta es la explicación científica, si se me permite el término, por el cual la red explota de peces. Es que cuando los peces saben que la orden fue dada por Dios hecho hombre desde la playa. Entonces dicen, muchachos, entre morir como pescado anónimo en un sartén cualquiera, muramos en la red del Señor. Porque si estás en el mar, o te hace famoso Disney, o la red del Señor. Bueno, pero yo creo que sí, yo creo que los peces se suicidan de onda. Dice, vamos todos y van todos a la red que el Señor dio la orden. Y la red empieza a explotar de peces. Cuando Pedro ve que la red explota de peces, ya le ocurrió este milagro. Cuando se encontró la primera vez con el maestro, que el maestro le dijo, te haré pescador de hombres, y le cambió la tarjeta, ahí se le llenó la red de peces, algo que nunca ocurre. Porque no es que tienen que tener un gran barco, un buque pesquero, un barquito, una canoa, una cascarita de nuez. Y para que se le llene así de pescado tiene que ser algo sobrenatural, que los peces, insisto, de onda, se metan dentro de la red. Cuando ve eso dice, no me diga. Pedro reconoce el autor intelectual de este milagro. Él dice, hay uno que hace estos milagros nomás. No me diga, Juan, no quiero mirar. Mira otra vez. Juan dice, ¿lo qué? Mira para la orilla. ¿Qué pasa? Fíjate bien quién es. No se ve de acá. Fíjate si tiene agujeritos en las manos o algo. Me parece que es él. ¿Quién? Él. ¿Quién va a ser? Conozco este milagro, es el maestro. Juan dice, no me diga. Y el Señor... ¿Y? Pedro no lo puede creer. El amigo traicionado viene a buscar al traidor y le hace el mismo milagro con el que lo encontró la primera vez. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En la misma unción que le dio la primera vez, se la vuelve a dar otra vez. No hay pedido de perdón en el medio. No hay rodillas laceradas. No hay 50 días de ayuno en el medio. Simplemente es tan solo porque el Señor te fue a buscar por segunda vez, hizo exactamente lo mismo que la primera vez. Y Pedro todavía no pidió perdón. Pero Dios dijo, si yo digo que cuando vos tires la red se te va a llenar de peces, se te va a llenar, aunque seas un pecador, aunque seas cabezón, desgraciado. Si yo te digo que te voy a ungir el fruto de tus manos, te voy a ungir el fruto de tus manos y cada vez que toque algo va a ser bendito. Y lo que toques va a ser de bendición. Vas a ser el rey Midas, se va a convertir en oro todo lo que toques. Pero yo te fallé, no importa, yo te bendigo. Irrevocable es mi unción, dice el Señor. ¡Aleluya! El mismo milagro, una traición en el medio, pero el Señor la pasa por alto. Y ocurre el mismo milagro otra vez.
Y la Biblia dice que Pedro, ciñéndose sus ropas, se tiró a nadar al mar, a encontrarse con él. Ciñéndose sus ropas significa vistiéndose. Pregunto, ¿quién se viste para tirarse al río o al mar? A mí me enseñaron que te pones shortcito para tirarte, ¿no? Che, me voy a abrigar y me voy a pegar un chapuzón. Vistiéndose, ciñéndose, se tiró al agua. Entonces hay que leer lo que no está escrito. Si dice que se vistió para tirarse al agua, es que estaba desnudo o semidesnudo en el barco. O sea, se había despojado de todo lo que lo hacía recordar a la historia con el Señor. Se había quitado sus ropas de ungido y ahora estaba desnudo. Lo más probable es que haya estado tocándose la panza, dando un horrible espectáculo para los muchachos que contemplaban esa panza de peluche. Pero él se viste y se tira al agua. No debería haberse vestido, pero no se presentará ante el Señor desnudo. No, Señor. Las ropas están manchadas de traición, pero es lo mínimo que puedo hacer, dice Pedro. Tuvo un atisbo de sabiduría y empieza a nadar. Y mientras que va nadando y se me va a decir de la traición, y se para y lo mira, y el Señor, mientras que se acerca, mientras que ve que Pedro viene nadando, prepara las leñas, junta unas ramitas. ¡Vamos, Pedro! ¡Meta, Pedro! Prepara, enciende el fuego, emprende el fuego, tiene un pescado, obviamente, y empieza a freírlo en el sartén para esperarlo con el desayuno. Prepara unos huevos, saca el jamón, pone el queso. Vamos, Pedro. Y Pedro sigue nadando. Yo creo que había una gran distancia, de modo que la Biblia dice que el Señor tuvo tiempo a preparar un desayuno. O sea, no venía con el desayuno continental, con la bandeja así, tiene la red del otro lado y tiene la bandeja en la mano. Lo preparó mientras que Pedro venía. Y yo creo que ese trayecto fue el más difícil de Pedro. El mismo trayecto que nosotros sentimos cada vez que Dios, una noche como hoy, la transforma en una noche histórica y nos dice, hoy yo quiero hacer el mismo milagro que la primera vez, quiero devolverte la misma unción, quiero prometerte lo mismo. Y nosotros decimos, no, es que no puedo, voy a volver a fracasar, es que yo lo arruiné todo, por favor, sigue nadando. No, es que yo sigue nadando, por favor. El Señor te espera hoy, en lugar de desayuno, una cena. Al cabo es una comida. Y te está esperando a la orilla, en la orilla de la obediencia. Y por primera vez se va a encontrar Pedro, por primera vez después de la traición. Pedro y el Señor, el traidor y el amigo traicionado. Entonces Pedro ha buscado mientras que nadaba, agitado, buscó las palabras correctas. ¿Cómo oro? ¿Qué le digo al Señor? ¿Cómo oro? ¿Cómo arranco? Porque la tradición a nosotros y a Pedro nos enseñó que cuando vamos a orar, pide perdón por tus pecados. Él limpio de manos, ¿se acuerdan? Y el Señor dice, cuando oraréis, cuando oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas. Primero agradecer por el pan, desayuná, comé, después hablamos de las deudas. No están las deudas primero y después el pan. Revisen el Padre Nuestro. Primero está el pan y después están las deudas. O sea, te portaste mal, hijo, no importa, te sentás a la mesa, mocoso, y comés. Te quedarás sin postre, pero la comida la comés. O encima portaste mal, no va a comer la comida que hizo tu mamá. Sentate ahí y comés. Es decir, la comida la va a comer igual, Pedro. Y nosotros pensamos, no, es que yo no puedo participar. Y Dios dice, sentate en la mesa. El derecho a la mesa no lo perdés, aunque peques, aunque te equivoques. Por eso la Biblia es, el pan nuestro de cada día, danos hoy y perdona las deudas. En segundo lugar, de los 6 temas que tiene el Padre Nuestro, el segundo es las deudas. Después vamos a hablar de las deudas. Y las deudas, el Señor no lo habla como lo hablaría un juez o un fiscal de la nación. ¿Qué estaba diciendo usted el 22 de junio de 1994, mientras que en ese momento usted dice que no asesinó a su suegra, sin embargo ella aparece con 8 vueltas de cordón marinero en el... soga marinera. Yo dije la otra vez, e insisto, los varones tenemos muchos errores, los varones, hablando de la diferencia de sexos. Los varones tenemos muchos errores y para que las mujeres no me abucheen, déjenme avanzar. Tenemos muchos errores, no alcanzaría la noche para enumerar todos los errores que cometemos y que tenemos los varones y que son imposibles algunos hasta de cambiarlos porque eso viene con nosotros de fábrica. Las mujeres tienen menos errores que los varones, a decir verdad. Son más perfectas. ¿Están contentas ahora? ¿Sí? Bueno, déjenme que le diga cuál es el error visible que tiene la mujer. Las mujeres le pegan al caído, mientras que el varón no. La mujer es un deporte nacional que tiene. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos recién casados con mi mujer, por ejemplo, yo voy manejando y mi señora me decía, es por acá que había que doblar, ¿eh?
No, hay que seguir derecho, Liliana. ¿Es por acá? Yo estoy mirando la guía. No, pero hay que seguir derecho. Me explicaron que el segundo semáforo, hay que doblar acá. Por lo general tenía razón, había que doblar ahí. ¿Qué digo yo? Tenías razón, Liliana, había que doblar ahí. Ella me decía, te lo dije, ¿viste? Te lo dije, pero a mí nadie me escucha, cuando yo hablo pasa un tren. Si mi hijo de atrás preguntaba, ¿qué pasó? Nada, tu papá, que no escucha, que se equivoca. Viste que él quiere saber todo y ahí está, terminamos dando vueltas, claro, ¿qué va a hacer? ¿Vos querés que termine la tortura? No, señor, sigue en la casa de tu suegra. Hija, ¿por qué llegaste tarde? ¿Qué querés? Si no me escuchas, dio las vueltas, yo le dije era por acá. Y sigue. Y va a continuar, y va a seguir el lunes, el martes. Para que entienda que te equivocaste. Entonces, yo hice un pacto con mi mujer. Yo le dije, mira, a mí solo una cosa me molesta de vos que me irrita. Él te lo dije, porque lo escuché de mi mamá toda la vida, te lo dije. Te lo dije. Entonces, desde que traía reventada el capuchón del avirome, y mi mamá me decía, guarda, se te va a reventar. Y se me reventaba, porque las mamás son aparte psíquicas cuando son chiquitos. Te vas a caer, torta te haces contra el piso. ¿Es así? Entonces, y después tiene te lo dije, te van pasando alcohol y te dicen, te lo dije. Entonces yo, como lo sufrí tanto, le dije a mi mujer, cuando yo me equivoque no me digas te lo dije, ¿estamos? Esencialmente si te pido perdón, si te digo me equivoqué, tenías razón, ya está, terminemos ahí. Mi señora ha cumplido en estos años de matrimonio, debo reconocer, pero a veces, hace poco estábamos buscando las puertas de salida de un vuelo, no me acuerdo en qué aeropuerto estábamos, y yo le decía, es por allá, dice, no es por allá, es por acá. Obviamente volvió a tener razón, inmediatamente yo reconozco, si tenías razón, mira el tiempo que perdimos, y no me dice te lo dije, pero me mira con ojos de te lo dije. Gracias. Ahora, acompáñenme de nuevo a la orilla de la playa, digo, y vean al traidor y al traicionado. Pedro cree que se va a encontrar con un te lo dije. Sin embargo, el Señor le pregunta, Simón, ¿me amas? No le dice Pedro. Le pregunta, Simón, ¿me amas? ¿Por qué no le dice Pedro? El Señor fue, para el que no sabe, que le cambió el nombre. Cuando lo encontró la primera vez le dijo, Simón, ahora te vas a llamar Pedro. Le dio una responsabilidad, un título, le dio honores. Ahora lo vuelve a llamar Simón. ¿Lo degradó? No. No le quería agregar una carga a Pedro. Es decir, vamos a suponer, Simón es un laico cualquiera. El Señor se lo encuentra y le dice, ahora vas a ser pastor, evangelista de multitudes. Eso fue la primera vez. Si ahora, cuando viene Pedro, todo mojado, le dice, ¿cómo anda el evangelista? ¿Qué andamos haciendo? ¿Traicionando un poco? ¿Andamos negando? Sí, acá andamos traicionando un poco, o sea, buscando a quién traicionar. Claro, no es así. Por eso no le dice Pedro, y lo llama por el nombre por el cual lo conoció. Acostúmbrense. Cada vez que le fallen al Señor, el Señor no te va a llamar por tu nombre de guerra. Te va a llamar por el nombre por el cual te conoció. O sea, para los jóvenes, en cualquier parte donde yo viajo, soy Dante Gebel. Dante Gebel. Ni siquiera yo soy Gebel, porque no tiene U en el medio. Soy Gebel. Mi papá es Gebel. No sé por qué alguien me dijo Dante Gebel. Yo dije, ya está, hasta que explicamos, ¿qué queda así? Dante Gebel. Quien me dice, Dante Gebel. Y en algunos países de América Latina creen que es un nombre, es todo junto. Dante Gebel. Pero cuando yo voy a mi casa paterna, para mi papá y para mi mamá yo soy el chiquito, el Dante. A veces, como tengo un hermano que se llama Diego, me dicen a veces Diante. Entonces yo llego y me dice, ¿cómo anda el Diante? Mi papá y mi mamá me ven como el chiquito que ayer se fue de casa. No me ven como, no me dice mi papá, Dante Gebel, qué privilegio, Dante Gebel, pase siervo. No me dice eso. Yo soy el hijo. Y entonces mi mamá me hace preguntas que nadie me hace. No estás comiendo, qué flaco que estás, cuídate, hijo. Para mi mamá, yo no soy alguien, soy su hijo. Yo hice un evento en River, mamá y papá no fueron. ¿Para qué? Si te vimos el viernes.
Ahora, no lo hacen por maldad, sino porque yo soy el hijo. O sea, ¿para qué me van a hacer cola en River, a chupar frío allá arriba, si el viernes estuve tomando mate con ellos? Entonces, eso es lo que ocurre ahora con Simón y el Señor. Simón, ¿me amas? Cuando yo voy a la presencia del Señor, el Señor no me dice, ¿cómo anda, pastor de los jóvenes? ¿Fracasando tal vez? Me dice, Dante, ¿cómo te va? ¿Qué pasó? Y yo no tengo que hablar desde el pastor de los jóvenes o desde el predicador, desde el orador. Sería terrible que él me diga, ¿cómo andas, orador, siervo de Jehová? Esa palabra me las dice en otra ocasión, cuando estoy en la línea de la batalla. Cuando estoy en un hotel esperando salir a predicar a algún sitio, o en un camerino o en un camarín, esperando salir a veces a algún estadio, a algún lugar, siento que Dios le digo, Señor, dame una palabra, y el Señor me dice, siervo, avanza. Cíñete tu ropa, largo camino te resta. Habla, abre tu boca y yo la llenaré. Siervo de Dios, escogido mío. Esas palabras en los tiempos de guerra es eso. Ahora, cuando yo estoy con el arma a un costado, me saco el casco y digo, fracasé. Él me dice, ¿qué te pasa, Dantito? Vení acá. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Fracasó. Oh. Venga, cómase un pescadito. Ven. Y la pregunta siempre es la misma. ¿Me amas? Señor, yo no te quise. Pero, ¿me amas? No dije yo. Y le preguntó un ¿me amas? Por cada vez que lo traicionó. 3 traiciones, 3 negaciones, 3 respuestas. ¿Me amas? Vos sabés que sí, ¿no? ¿Me amás? Pedro no es que no le quiere decir que no lo ama. Pedro quiere, vamos a arreglar las deudas, pues yo no puedo sentarme a comer un pescado con vos como si acá no hubiese pasado nada. Yo te negué, te insulté, hablé mal. ¿Qué pasa? Estás más flaco, ¿eh? ¿Que no pescaste nada hoy? ¿Qué pasó? No naciste para pescar vos. Yo ya te dije, vos no naciste para pescar. No, pero yo pensé que como me fue mal en lo otro, y acá que te fue mejor, no aparezco yo, todavía estás buscando vieja el agua. Va, apacienta mis corderos, va. Come el pescado, te pones las pilchas y andás tan enfermo, dale, porque yo me voy. Y vos vas a representar parte de mi iglesia. Tenés que sanar enfermos con la sombra, tenés que hacer un montón de milagros, no hay tiempo para hablar. Dios, pero de la traición, ya pasó. Si yo te dije que iba a pasar, así funciona. Mi gracia te va a hacer santo. Y cuando quiera boquear la próxima vez, y come el pescado y cállate. Cuando quiera boquear la próxima vez, hasta la muerte, Señor, vos tenés que decir, Señor, a lo mejor ocurre, pero si estoy débil, me agarro de ti, Señor, porque es la única manera en que vas a ser santo. No vas a ser santo porque te arrastres, porque hagas promesa hueca, no vas a ser santo. Mira, todo mal hiciste. Hubieses entendido lo que yo te dije que esto iba a pasar y nos hubieses ahorrado tanto dolor de cabeza. Ahora va. ¿Me amás? Apacienta mis corderos. Y nunca más se habló de la traición. Y no hay un capítulo dedicado, hablemos de la traición. ¿Qué te llevó hasta ahí? No hubo sanidad interior, no le tuvo que revolver en el corazón. ¿Y por qué? ¿Qué sentiste cuando me traicionaste? ¿Y por qué dijiste esas palabras? ¿Dónde te salieron? ¿Quién te enseñó eso? ¿Y esa boquita dónde salió? No, simplemente, ¿me amás? Es la pregunta. Es lo que me pregunta el Señor cada noche. Aún después de mis fracasos, aún cuando le fallo, aún cuando mi fe flaquea, aún cuando escucho más las críticas que lo que Él me mandó a hacer. Y quiero claudicar. Aun cuando Él me manda a hacer algo que a lo mejor yo quisiera explicarle la visión a todo el mundo y Dios me dice, no explica a nadie, haz lo que te mandé a hacer. Yo no te mandé a que todo el mundo te quiera. Morí en la cruz para que me amen a mí, no para que te amen a vos. A veces no entendemos. ¿Estamos? Vos hacés lo que yo te mando a hacer, que vas para aquel lado donde yo te estoy enviando. Punto. Entonces a veces a mí me flaquea la fe y fallo y me voy a pescar. Y me vuelve a buscar y me pregunta, ¿qué hacemos? ¿Me amás todavía? Va. Apacienta mis corderos. Esa es la palabra del Señor esta noche. El Señor dice, no hablemos de la traición. Yo necesito saber que la esperanza de que todo puede volver a empezar te trajo hasta esta orilla. Sobre este mar me conociste y sobre este mar me volverás a conocer. Una noche como esta yo hablé, vine a tu corazón y te dije que cambiaría tu nombre. Una noche como esta, años después, vuelvo a darte el mismo sobrenombre y vuelvo a darte el mismo milagro y la misma unción. No cambié nada. No es que cambié los planes, lo que te pensaba dar a vos se lo di a otro. No, Señor. Voy a bendecir el fruto de tus manos. Septiembre será un mes de primavera espiritual. No va a terminar el año 2007 sin que veas cumplido
todo lo que yo te dije que iba a pasar en el 2007. Pero no pasó porque te fuiste a pescar. No pasó porque volviste al sitio donde no naciste para hacer eso. Basta, no más pesca para ti. No más peces para vos, Pedro. No más peces. Yo quiero que te pongas las ropas de predicador, de siervo, de ungido, de santo. Aunque te sienta que te quede grande el zapato, te lo pones igual. Y te paras, como hombre, mi viejo. Comés el pescadito ahora y te vas a predicar. Que el libro de los hechos tiene que ser escrito y tu nombre tiene que aparecer varias veces. La gente tiene que recordarte en los púlpitos 2000 años de aquí en más. La gente tiene que hablar de ti como un valiente, no como un cobarde que volvió a la barca. Así que por favor, Pedro, va a trabajar. Y no se habla más de la traición. No se habla más de la traición. Se terminó la cena. Llegó la hora del postre y el Señor le dice, vamos a trabajar, que todas las cosas son hechas de nuevas. Nos ponemos de pie, por favor. Le damos un aplauso al Señor que regresó a la orilla y nos dice, ¡eh! La red, tírala del otro lado y hago el mismo milagro que hice hace años atrás. Un aplauso, ha regresado con gloria. Es el regreso del milagro. ¡Aleluya! Esta es la gracia de Dios. Reciban la gracia de Dios. Reciban la gracia de Dios. Levanten las manos como señal y beban de la gracia. Y por favor, nadie invierta tiempo ahora en pedir perdón. Aunque hayan estado en pecado, aunque hayan venido en pecado a la iglesia, el Señor me dice que solo respondan lo que Él les va a preguntar. ¿Me amas? ¿Me amas con todo tu corazón? ¿Me amas con todo tu alma? Porque si me amas, empieza a glorificarme. Empieza a alabarme como si hubiese vivido en santidad toda tu vida. Como si no tuvieras de qué avergonzarte. Vamos, Simón. Vamos, ¿me amas? Dime si me amas. Dime si me amas. Dime si me amas. Dile al Señor que lo aman, que lo aman, que lo aman. De todo corazón. ¡Aleluya! Bendito eres. Levante las manos y bebamos del Señor, de esta gracia renovadora, del Espíritu Santo. Me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. A lo mejor no lo vamos a poder hacer todos por razones obvias, por razones de espacio, pero quizá el Señor me muestra que quizá haya gente que necesite dar un paso simbólico. Entonces imagínense por un momento, salvando las distancias, que mi lugar lo está ocupando el Señor, y el Señor acá en la orilla te está haciendo una cena y te dice, ven y volvemos a empezar. Quien necesite salir y bajarse de la barca
y pasar aquí al frente dando un paso de fe, como corriendo hacia la orilla diciendo: Señor, quiero recuperar todo lo que perdí, la misma unción, el mismo milagro. Entonces salga corriendo del banco, de la silla, y pase al frente, que hay tiempo, mientras que el Señor prepara el desayuno o la cena y te dice: te extrañaba, te echaba de menos. Todas las cosas van a ser hechas nuevas a partir de ahora. No vengan pidiendo perdón, porque el Señor no los oirá. Solamente quiere saber si tu amor no ha cambiado, si tu entrega sigue siendo la misma que allá cuando recibiste la unción, que aquel día en que prometiste no fallar. Y si tu entrega es igual, entonces todo estará para volver a empezar. Dios dice: correremos los últimos metros juntos, llegaremos a la meta juntos. Por eso digo, no todos van a poder pasar, pero es simbólico. El Señor dice: quiero que vengas corriendo a la orilla de tu vida. He venido a buscarte donde te encontré la primera vez. Si reconoces el milagro, corre hacia Él. ¡Oh, santo! Santo, 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 santo. Toda la iglesia orando, todos, porque la gloria va a ir creciendo, creciendo. Y además se va a juntar lo que Dios te dio hace meses o hace años con lo que te va a dar ahora. 2 redes explotando de peces. Doble unción del Espíritu. Doble lo que te dio más lo nuevo. Es decir, va a confirmar lo que creíste haber perdido y te va a dar una unción nueva, mayor. Pero no hables de tu error, no hables de tu equivocación, porque a Dios no le interesa. Él me dice: no me interesa. Yo ya te perdoné desde que bajaste de la barca, desde que corriste al altar. Todos tus pecados eran lavados en esas aguas. Y ahora no hay traidor ni traicionado. Ahora somos uno. Soy yo diciéndote: si te atreves, si me amas, continúa con el ministerio, con lo que prometí que tenías, con la unción que deposité en tus manos. Vuelve a lo que prometí que serías. El Señor me dice que Él está más interesado en usarte que todo lo que vos le puedas pedir que te use. El Señor tiene más interés en ungirte que todo lo que le pueda decir que te unja. Él está más interesado en darte unción, así que no tienen que rogar por ella, solamente recíbanla. No tienen que clamar por la unción, solamente reciban. Levanten las manos y reciban a doble, triple, cuádruple unción del Espíritu. Reciban presencia del Espíritu, presencia. Ahí está la mano de Dios. Reciba. Uy, más. Arriba en el fondo, en los pasillos, la gloria cae. Presencia del Espíritu. Presencia del Espíritu sopla. Ahí está la mano de Dios. Ahí está la gloria del Espíritu soplando de los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Viene. Dios dice: hoy estoy renovando. Hoy es tu noche histórica.
presencia del Espíritu. Sopla. Hasta que sobre, hasta que sobre, hasta que sobre, hasta que sobre, hasta que sobre. Levante las manos, iglesia, levante las manos. Ay, salamandira, más. Más. Los que tengan bautismo del Espíritu, suelten lengua para interceder como conviene, porque a lo mejor ni sabemos cómo orar ahora. Entonces lo mejor es abrir la boca, que de algo el Espíritu la va a llenar. O de gozo, o de lenguas, o de risa. Eso es un detalle menor. Usted abre la boca, que de algo el Señor la llena. Pero alabe, dígale gloria, te amo, te amo, te amo. Solo quiere saber el Señor si lo amas. Porque si lo amas, oh, si lo amas, tan solo si estás dispuesto otra vez a amarlo como una vez, la unción se multiplicará, los milagros se multiplicarán, la gloria se multiplicará, todas las cosas serán hechas nuevas, nuevas. Aleluya. Anda, rama, calla, siva. Más de tu Espíritu, sopla. Vas a tener tu historia con Dios, ¿eh? Vas a tener una historia con Dios. Tu propia historia con Dios. Tu propia historia con Dios. Presencia del Espíritu. Sopla, 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 sopla. Santo, 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 santo. Sigan orando, sigan clamando al Espíritu Santo. Sigan. Padre, una doble, triple porción del Espíritu. Sopla como nunca antes sobre adolescentes, sobre jóvenes, sobre niños. Qué bueno es saber que la unción no te ha sido quitada. Que la gloria sigue reposando sobre tu vida. Qué bueno es saber que no hay que hablar del error. Es fascinante encontrarse con Él preparándote una cena en la orilla de tu vida. Hablemos de amores, dice el Señor, no de traición, hablemos de amores. ¡Santo! ¡Santo!